Bienvenidos amigos de Espíritu Espiral a esta segunda parte de la entrevista con Cherokee Mena. Como ven, hay temas que se quedaron pendientes. El tema complicado, delicado y difícil que puede ser el suicidio. Seguiremos todavía de la mano con él. Es un experto, es un especialista y ya nos dirá qué hacer en estos casos de crisis, en estos casos cuando es un ser querido quien está en esta situación. No se pierdan esta segunda mitad de la entrevista. Gracias por estar en esta nueva emisión del podcast y los invito a que lo conozcan. Bienvenidos. Vamos a despertar esa conciencia, esa sensibilidad, pues sí, a que me abra la vulnerabilidad, porque la vida emocional y los sentimientos corporales se salen de esa parte estructurada de la razón. O sea, eso es abrirse también a la vulnerabilidad. El decir, no tengo plan, no tengo mapa de vuelo para esto, pero pues me tengo que aventar. Y a ver qué va a pasar, pues lo veremos en el segundo en el que nos aventemos. Sí. Tal vez un ejercicio así como muy sencillo que pudieran hacer o pudiéramos hacer los hombres es cerrar nuestros ojos y caminar con los ojos cerrados, por ejemplo. Y es el no sé realmente hacia dónde voy, no sé qué va a pasar, pero voy a tener esa confianza de que voy a estar bien y de que lo voy a poder resolver. De que sí puedo, pero no debo de poder. Sí, preguntarme si quiero poder, ¿no? O sea, una cosa es poder y otra cosa es quiero poder. Así es. Sí. ¿Dónde está tu convicción? Sí, exacto. Y ahí tocas dos puntos que uno es uno de los que nos preguntaban mucho para el final y es esta tentación de la gente de querer saber tips muy puntuales o ejercicios muy específicos de qué puedo hacer en casa para manejar este tema del encierro y la contingencia. Y ahorita nos decías algo de la respiración, lo podemos retomar también. Pero creo que es importante esta parte cuando dices que en la psicología no necesariamente requiere un contacto físico, para decir que aunque ahorita hay una demanda muy alta de atención psicológica, al mismo tiempo la contingencia abrió este espacio de hacer todo en línea, por ejemplo, y entonces como una forma de decir, sí hay mucha demanda de atención psicológica y no depende del contacto físico, entonces acérquense a estos espacios que se están abriendo de sesiones online, porque de repente al principio me decían, ay, en línea no, porque no es lo mismo, es que yo quiero verte en persona, es que hay que platicar en persona. Sí se extraña. Pero no se puede en este momento. Sí se extraña, y si no se puede en este momento tampoco es impedimento. O sea, la psicología afortunadamente, como dices, es una ciencia, una disciplina que no depende del contacto físico, entonces hay mucha demanda y también está esta oferta online, y entonces quiero como aprovechar esa parte de hacer la invitación de que sí se den la oportunidad de hacerlo en línea. No pasa nada, muchos creen que, ay, no, en línea no, ya no va a funcionar, y está ahí esa opción ahorita. Por supuesto, disponible. Sí, y de hecho es siempre, pues si nos jactamos de ser psicólogos y estar en la ciencia, pues siempre es bajo metodologías basadas en experiencia científica. O sea, hay una metodología para aplicar la telepsicología, así le llamamos, y es qué condiciones tiene que haber cuando estás teniendo una sesión así por videollamadas. Digo, así como ahorita ustedes pues armaron que si la luz, que si cómo se ve físicamente los espacios. De la misma manera, un psicólogo tiene que armar todas las condiciones para que podamos llevar a cabo ese trabajo. Y hay algo que trastocas también que quiero hacer énfasis, y es nuevamente el acceso a los servicios. Es decir, tenemos colegas en este contexto de crisis que han medido justo eso, el acceso a... Es decir, hay más malestar, hay más oferta de servicios, la gente no está recurriendo a ellos. O sea, lo han medido colegas a nivel nacional en México. La oferta es mayor de servicios, la gente no está tomando los servicios. O sea, ahí sí, quienes nos están viendo, les pongo la pelotita en su cancha. Así, tal cual. Si bien es cierto que hay muchas estructuras públicas, privadas, que tienen muchas carencias, que los servicios en términos generales están muy saturados, sí, es muy cierto. Sin embargo, la oferta se está dando y no entendemos todavía por qué no están recurriendo, no llaman, no hace, o sea, sí, no sé, yo me quedo así como que con la interrogante abierta, pues. Sí, porque aunque sean incluso de servicio voluntario, de atención gratuita, o sea, hay internet, hay en los dispositivos, ya es difícil que alguien no tenga ni siquiera aunque sea un celular, ¿no? O sea, la accesibilidad hay, y las personas no están acudiendo. Y también te decía al principio del programa que yo he observado, y sí no tengo el dato científico, pero lo he observado,
que lo que sí está viendo es recurrir mucho al horóscopo, al consejo del carnicero, de la vecina, de la comadre, de buscar en Facebook o en YouTube el tarot y el horóscopo de la semana. Y como te decía, además social y culturalmente eso sí está muy bien visto y eso está muy bien aplaudido, incluso al compañero que se sabe todos los signos y no sé qué, muy bien. Y no se vaya a enterar uno de que si fulanita está tomando algún antidepresivo o que fulano ya tuvo que ir al psicólogo, porque eso sí está mal, satanizado, estigmatizado. Y esto es una invitación justo a lo contrario, que hay las instancias, hay las opciones. En este video también vamos a dejar algunos links de a qué instancias recurrir, sobre todo ya ahorita que retomemos el tema de las crisis de suicidio como tal. Sí. Y entonces, como decías, ahí está la oferta, las intervenciones o la atención psicológica se puede hacer perfectamente en línea, no fue como que algo que agarró en curva a la psicología y que dice, ay, entonces ahora ya no se puede, como algunas cosas que sí en serio no se puede, como extraño los conciertos, por ejemplo. Claro. Entonces, la sesión se puede hacer, es accesible, hay que atreverse, dar ese pasito, como decías, les dejas ahí la pelota en la cancha porque como decir, pues de que estamos, aquí estamos, ¿no? Y está la opción de hacerlo en línea. Y entonces, retomando esta parte de las crisis, ¿cómo es? Porque me imagino que va a estar súper complicado. ¿Cómo es hacer una intervención de emergencia en una crisis de alguien que está amenazando con quitarse la vida en ese momento y que hay que intervenir en esos 2 minutos claves de vida o muerte de algo que, como decías, viene arrastrando de más de 10, 15 años quizá, donde están involucrados muchos factores familiares, culturales, sociales, bioquímicos también, que a lo mejor ya tiene un desorden o desequilibrio de la química cerebral y está en ese momento clave. ¿Qué demonios se hace en esa situación? Sí, y la gente se siente peor que el pípila si concibe una situación así, ¿no? Dice, no, ¿cómo crees? Yo ni para qué le entro, me voy a meter en broncas, lo voy a perjudicar probablemente porque yo no sé cómo. Sí. Y esa es una situación que acontece muchísimo, ¿no? O sea, ese miedo de regarla, ese miedo de hacerle un peor mal a esa otra persona, o simplemente no me siento preparado para asumir algo que se ve así de intenso. Nota a pie de página. Pues si por 14 años estamos transcurriendo con malestares sin poder resolverlos, entonces ya están en contacto con el tema. Por 14 años han estado acompañando. O sea, el no hacer caso a esos cambios de conducta, a esas verbalizaciones de malestar, de tristeza, de cansancio, de ya no quiero, pues ya estuvieron en contacto con eso. O sea, han tenido la oportunidad de intervenir, que no se ha hecho adecuadamente, pero entonces no imaginemos así como el volcán pues explotando. No, es pues la pequeña fogata que no apagué bien. O sea, que no le di la atención suficiente. Una intervención realmente no es sofisticada, o sea, no es ser mago y saber manejar la varita mágica, no son cosas así, no, realmente son cuestiones muy específicas, muy puntuales, y básicamente lo voy a reducir a algunos tips. Es valido emociones, que Ángel, te pasó esto, saliste a la tienda, te asoleaste, estás sudando, la señora de la tienda te volteó a ver con ojos de te odio y llegaste todo enojado. ¿Sí fue eso? Sí fue eso. Ah, no, pues puedo entender por qué te enojaste. Oh, órale, va. Entonces, no le estoy dando consejos de que, oye, ¿y por qué tomaste mal lo de la señora? Oye, ¿por qué saliste a esta hora? Te ibas a quemar si ya sabía. No doy consejos, valido emociones. Entonces voy a validar emociones, voy a retroalimentar la información que estoy recibiendo, es decir, asegurarme que lo que yo entiendo es lo que me está queriendo transmitir. Sí, que invalidar emociones, pero acá una pequeña pausa. Suena como muy fácil, pero realmente es algo que uno cotidianamente no vive y que un experto te va a proporcionar, porque la gente normalmente, el amigo, el familiar te va a decir, no te enojes, no estés triste. Sí, ¿no? exactamente. Deberías estar contento. No llores. Deberías estar agradecido, deberías estar contento, no llores, no te enojes. Sí. Y esta validación, por eso sí, no es tan gratuita, ¿no? Tan sencillo, o sea, es una empatía que hay que contactar con justamente entender por qué o para qué se está sintiendo así la persona y no es esa prohibición de cómo se siente, ¿no?
Exacto, y eso nuevamente nos remite a la autorreflexión, es decir, yo conocerme y entender si el dolor del otro me incomoda, si no puedo tolerar ver a una persona llorando porque yo me incomodo, simplemente porque me incomodo, porque me enseñaron que llorar no está chido, o bien porque me recuerda y me refleja algo también mío. O sea, tiene que haber esa reflexión, pero bueno, validar emociones, no dar consejos de ningún tipo, retroalimentar entonces lo que estoy entendiendo y ya. Y conectar, porque en ese inter la persona va a hablar y va a sacar precisamente su malestar, su angustia, o sea, lo va a vomitar. Mientras yo pregunte de manera abierta y no con juicio, o sea, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? La persona, habiendo construido esa confianza, porque tiene que haber confianza, pues entonces va a hablar y va a sacar. Entonces tú vas a ver todo ese hilo, así como el pañuelo del mago, ¿no? O del payaso, va a empezar a salir y tú vas a decir, el que sigue es rojo y el que sigue es verde y el que sigue es amarillo, y después entonces volteas al contexto y dices, los rojos van allá, oye, pues esta parte roja la puedes resolver allá. Que es pues mucho del procedimiento que se hace a través del 911. El operador del 911 contesta, le dicen el problema y él conecta con el servicio que puede resolver. En un contexto de crisis psicológica, el psicólogo interventor lo que va a hacer es regular los estados de pensamiento corporales, o sea, de conducta, y entonces identificar las necesidades y tratar de conectar con las necesidades que hay. Eso es lo que hace un interventor en crisis suicida a través del concepto que mencionábamos hace rato, primer auxilio psicológico. O sea, sería como la intervención en ese momento, que no necesariamente es la solución del problema, como decías, es algo que también se sigue atendiendo posteriormente. De hecho, no vas, llamada de auxilio. Sí, no vas a resolver ningún problema, no somos Superman. Sí, y no se va a resolver ahí en 2 minutos algo de años. Correcto, así es. Entonces es como que me hago unas orejas de Dumbo, pues, así bien. Las mías tan grandes ya naturalmente, con los cubrebocas se ve más, pero haz de cuenta que me hago unas orejas grandísimas. Y eso es lo que voy a hacer, escuchar, preguntar abiertamente, validar emociones y listo. Y se podría decir que la crisis de suicidio entonces sería como uno de los extremos o una de las consecuencias de algo que se podría atender en un principio y que se dejó crecer hasta que explotó en eso. O sea, no, una crisis suicida no surge espontánea o de la noche a la mañana. Trae siempre colita como un cometa. Sí. Y pudo haber sido algo que en un principio a lo mejor atendiéndose no era tan grave. Y el tema de las cuestiones psicológicas, de por qué lo quiero mencionar, es que también parte de la estigmatización que hay con el tema de las cuestiones de salud mental es que, a diferencia de las físicas, las personas sí la dejan desatendida. O sea, yo no me haría una cortada aquí y no me pongo antiséptico para que no se infecte, sino me dejo ahí y creo que solito, aunque ya tenga gangrena, pues va a sanar. Solita se va a tener que quitar en algún momento, ¿no? Si le echo ganas, si no me enojo, si vibro alto. Sí. Entonces, no me lo atendí, y con las cuestiones psicológicas sí se dejan muy ahí como por encimita, o se cree que, si no le pongo mucha atención solita va a desaparecer, y es como algo físico, que igual si no se atiende, crece y crece y crece, y que una gripita se puede convertir en una pulmonía si no está bien atendida, o hasta una fiebre de repente mal atendida puede dejar secuelas más graves. Entonces, las cuestiones psicológicas también, ¿no? Como totalmente. No las subestimen. No. Y yo creo que la analogía es bastante buena, Ángel. O sea, el corte. Y ese es, yo creo, el mejor de los casos. O sea, asumo que va a sanar. Pero también hay quien se corta y ve la cortada y al ver la sangre se desmaya. Y entonces dicen, no, o sea, pero ni de chiste lo voy a ver porque me impacta demasiado. Y entonces hay esta resistencia a atender, que por sí solo, pues ir a psicología, pues asumimos que hay un problema, una dificultad, una queja, algo, y voltear a ver de frente ese algo, pues no es agradable, y el cerebro no busca el dolor, busca el placer, nada más. Sí, que por eso requiere una cierta dosis, no sé si decirlo de valor, pero a veces me nace mucho reconocerle el valor a mis consultantes y les digo gracias, que fuiste muy valiente en la sesión, porque pues es luchar con todas esas resistencias. Primero, de reconocer que necesito ayuda, buscarla,
ya que hacen la cita es todo un reto llegar a la cita porque empiezan a pasar mil cosas que hasta pareciera mágico, que se me poncha la llanta, no encuentro la cartera y cosas que me podrían hacer no llegar a la sesión. Sí. Y luego además tomarla y continuar con las que siguen, porque también hay que la terapia no es de una sesión y ya quedé, Así que esa es otra cosa que también hacen, a diferencia de cuando se está teniendo una enfermedad física, pues van con el doctor las veces que tengan que ir, ¿no? Dice, oiga, a ver, en 15 días, no, yo creo que ya quedé. Ya con la primera. Ya, sí, o tómese cada 8 horas, no, me voy a tomar, mi compadre me dijo que con un tecito de guanábana quedo, y ya mejor no, y con el psicólogo sí hacen muchísimo eso, ¿no? Las recomendaciones, me importa, ya fui una vez, ya me dijeron qué tengo, ya sé qué tengo que hacer, y es como el diagnóstico no es la cura, lo platicaba el otro día, y lo hacen mucho. Entonces la psicología sí está muy estigmatizada también como por estos maltratos, no sé si decirlo así, de que es a final de cuentas como una, se me fuera para en español, como una falta de atención a uno mismo. Sí, ¿no? sí. Sí, requiere un acto de voluntad, requiere poner ahí tu intención y decir, quiero trabajar esto y lo quiero voltear a ver y lo voy a masticar a pesar de que es un trago amargo. Sí. Y sí, o sea, esa toma de decisión tiene que estar presente en un proceso psicológico o psicoterapéutico, sí o sí. Si no, es complicado. Porque si bien antes el malestar, el dolor, pues sí me puede llevar. O sea, el dolor de muela, pues me hace llamarle al dentista a las 12 de la noche un domingo, sí o sí, no me importa. Pero cuando ya no me duele, ya no regreso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar trabajando mucho esas resistencias, o sea, y me volteo a ver, y ese trago amargo, y ese trago amargo, y ese trago amargo, hasta que pues ya pasó, ya lo tragué y ya no me sabe mal, y probablemente la siguiente ya sé cómo y no me sepa tan mal tampoco. Sí, y que ahí es cuando a veces les digo, cuando a veces se lleva la conversación con algunos consultantes por la parte más espiritual y que me hablan del desarrollo espiritual y está muy de moda el trabajo espiritual y todo eso, les digo, pues es más trabajo espiritual todo este, como decíamos, valor de entrarle a un proceso terapéutico donde voy a contactar con cosas dolorosas, incómodas, desagradables, ¿no? Como decías, un trago amargo, o algo ahí que pues por algo es incómodo, desagradable, o me está haciendo un ruido y por algo lo voy a trabajar. Y no necesariamente es estar nada más, soy yogi, vegano, namaste, om, no me enojo, me visto de blanco todo el tiempo, como evitando justamente las partes incómodas, difíciles, oscuras y tenebrosas que de repente es la vida y que es parte de los claroscuros de la vida, de que pues todo no tiene sus matices, no va a ser todo positivo y todo blanco y alegre todo el tiempo, y eso no es trabajo, porque el trabajo es ir y contactar con eso y justo ponerlo en sesión, ponerlo en palabras, explorarlo, platicarlo, y son, pues sí, a veces cosas dolorosas, incómodas, difíciles, y por eso te decía que luego les reconozco ese valor de atreverse, porque justo es ahí donde muchos pintamos la raya de no, por eso no le entro, por eso, aunque están ahí las opciones, no estoy haciendo la llamada o no estoy haciendo la cita. Tengo el contacto del psicólogo, pero pues ahí lo tengo guardado, y en eso sí se vale postergar, regatear también, cuando dices, oye, 3 ejercicios de respiración, hay 3 ejercicios, ¿no? Y es pues la atención y el valor que uno mismo se da, ¿no? También se refleja mucho ahí. Sí, por supuesto. El compromiso que asumo yo de tengo que hacer lo que tengo que hacer para yo estar bien, o por lo menos acudirme este malestar. Entonces, uno de los aportes también de la psicología es pues ese ritmo, o sea, a través de una metodología específica. Hay diversas metodologías, como ya lo mencionamos al inicio, pero se va a procurar un ritmo también, una constancia, porque los procesos psicológicos tienen también esa parte de un ritmo y una constancia, ya sea desde un dolor emocional, un entendimiento, un procesar, un hacer catarsis, hasta un modificar una conducta específicamente. Es como yo siempre les digo a mis consultantes, es como la gotera que rompe concreto, suavecita, pero ahí está, constantemente goteando hasta que de repente te das cuenta y el concreto pues ya es cóncavo, ya. Entonces es también esa parte muy clave, porque ahí estamos entonces taladrando poco a poco esas paredes de resistencia, de negación, de malestar, que pues ahí están porque son parte de la vida, como tú mencionas.
Y en esta parte que hablábamos al principio de qué factores me hacen candidato, podría yo decir que podría recurrir a atención psicológica, ¿cuáles serían las formas? Porque el suicida como tal puede ser muy difícil de detectar también, puede ser una mezcla o de alguien que está siendo desatendida y por mucha negligencia, entonces como decir, ¿quién se va a dar cuenta? O al contrario, a veces el suicida se lo guarda mucho y uno no se entera hasta que de repente ya pasó. ¿Cómo podría alguien detectar a un suicida? O sea, supongo que son estas características que decíamos al principio más exacerbadas, o cómo alguien puede darse cuenta que o ya le anda rondando cerquita del precipicio el suicidio, o ver que este familiar a lo mejor para tratar de intervenir antes de que... me remito a eso que decíamos precisamente, o sea, de más bien conocer profundamente a la persona, o sea, intimar. Por lo menos los que viven adentro de mi casa, o los que considero mi familia, y mis vecinos. Y desde conocer íntimamente a esa persona, yo voy a saber si esos cambios como que son parte de lo que es o no. O es algo ya un comportamiento muy extraño. Muy extraño. Es desde... Me gusta reducirlo a eso, pues. Claro, los profesionales entendemos esto desde factores de riesgo y factores protectores. ¿Qué está presente dentro de factores de riesgo y protectores? Y ahí vamos midiendo entonces. Factores de riesgo, ¿qué puede haber? Bueno, en la infancia, abuso, violencia, falta de trabajo en las emociones o la enseñanza en trabajar con las emociones. En la adolescencia el tema ya de empezar a consumir sustancias, de relaciones amorosas como muy tortuosas, muy conflictivas. Ya en la adultez pues ya sería la cuestión del trabajo, de los niveles de estrés, del manejo también de consumos. En términos generales, a través de las etapas de desarrollo, como que esos factores de riesgo son como muy, muy claros, muy, muy presentes. Pero pues desde ahí tendríamos que ir revisando otra vez desde lo biopsicosocial, sí, o sea, en lo biológico que le pasa, capaz que en su historia familiar sí hay rasgos de un trastorno mental, por ejemplo. Entonces, que pudiera ser hereditario, ¿no? Que pudiera ser hereditario, que pudiera ser una cuestión situacional, es decir, que en la adolescencia, donde la comunicación de todo el cerebro, o sea, la sinapsis, se reconfigura. O sea, es como que ahorita hablamos español, entramos a la adolescencia y tú hablas chino y yo ruso. Pues como cómo nos entendemos, ¿no? Entonces, eso pasa también. Entonces, habría que ver si en esa etapa, de acuerdo a lo que sucede, eso está bien, está mal, pero también se puede detonar desde ahí. Y que nadie estamos exentos como de yo ya tengo mi estructura psicológica perfecta y ya nada nunca la va a alterar, porque estos cambios que decías hasta de redes neuronales, también pueden ser hasta hormonales. Se me ha tocado en algunos casos de consultantes que estamos trabajando el tema de ansiedad como tal, y al mismo tiempo ya se le juntó la menopausia con una y que fue algo que encontró su ginecólogo, y con un tema ahí de cuestiones hormonales por temas de la tiroides. Entonces, porque también eso afecta las emociones, eso afecta también el metabolismo, que si está cansada, que si tiene sueño. Entonces, puede ser hasta un conjunto de muchas cosas, y por eso es importante esta atención de un profesional, porque ahí, por ejemplo, era un factor de 3 disciplinas distintas. Diferentes, así es. Atacando no atacando un problema, sino más bien ayudando a sanar una situación desde distintos ángulos, y su proceso de recuperación también fue mucho más rápido, porque así no estábamos cada frente yendo contracorrientes y la otra parte no estaba siendo atendida. Entonces puede ser algo complejo que también por eso requiere su atención ahí meticulosa. Sí, efectivamente. O sea, vamos a ponerle que el ser humano somos multinivel. Tenemos muchos, y podemos tener el nivel espiritual desde quienes procuran eso, sí. Pero está el nivel social, está el nivel psíquico, está el nivel biológico. Vamos a ponerle los niveles que nos queramos imaginar, los que seamos afín a ellos. Pero son varios niveles. Y entonces hay que saber atenderlos. Y ni tú ni yo somos todólogos. Exacto. O sea, no le vamos a poder resolver todo. Probablemente ni siquiera le vamos a resolver. Probablemente esa persona tiene que resolver. Pero entonces ahí el trabajo precisamente multidisciplinario. De hecho, está muy medido dentro de la psicología. O sea, por lo menos el trabajo entre psiquiatría, psicología y un deporte o un arte es muchísimo más efectivo en muchos tratamientos.
Por ejemplo, el hiper o hipotiroidismo, ¿no? O sea, que mi tiroides, esta glándula que está por aquí, que no ande funcionando bien, está muy ligado a la depresión, por ejemplo. La diabetes está muy ligada a la depresión. Entonces, claro que hay cuestiones biológicas, psicológicas y sociales que interactúan y que pues es como dice una colega, Claudia Guillemot de Cancún, es como el combo del McDonald's. O sea, es papa, refresco, postre, y la hamburguesa tiene muchos ingredientes, 2 capas de carne, su lechuga, su tomate, su cebolla, o sea, es todo un combo que digamos, no es solo entonces un factor, son varios factores que a través del tiempo se van desarrollando y se van como conjugando y entremezclando entre ellos. Decía como ese combo de la salud mental, ¿no? Y con su cajita feliz también, con su juguete aparte, sí, y cada semana cambia el juguete aparte, ¿no? Entonces, como para no ofuscarnos, digamos, como para no quedarnos así como, uy, pues, ¿y entonces qué hago con todo eso? Pues es el reducir a conocer íntimamente a la persona. Y ahí voy a saber, pues, si va cambiando, no va cambiando y qué está pasando bien o mal. Y de ahí entonces me acerco a un profesional. Si probablemente lo primero que identifico es que ya no está comiendo bien, pues está bien que lo lleve al nutriólogo, porque el nutriólogo o la nutrióloga va a identificar y desde ahí va a poder decir, oye, parece que hay algo también en lo psicológico, o parece que es la hormona, o parece que son tus hábitos. Y bueno. Sí, porque hay una descompensación nutricional también puede estar mermando la capacidad de atención, por ejemplo, en la terapia o así, o sea, es ir viendo cuál priorizar, qué cosa es más urgente, irla atendiendo, y aunque sean varios temas y aunque sea multidisciplinario, también que las personas sepan que es paso a paso y cosa por cosa. O sea, si me dicen, traigo 30 temas, pues no van a atenderse todos en un día, pero sí es importante pues ya irlos atendiendo, y como dices tú, la misma situación va a definir qué es más urgente, si ir primero con el nutriólogo, si primero empezar a regular el tema del sueño, o más de psicología, o más de algo de respiración, ¿no? Entonces empezar cada quien que se atienda. Y para el tema del suicidio, ¿habrá algún perfil o rasgo de personalidad en común que se pudiera mencionar? Por ejemplo, ¿corren más riesgo de suicidio las personas introvertidas, o la baja autoestima tiene que ver? ¿Hay alguno de esos factores como común denominador? Bueno, hay 3 rasgos muy característicos ya cuando contemplamos. O sea, nuevamente, son muchos factores, sí, claro, puede haber un rasgo de personalidad. O sea, ya los trastornos de personalidad ya pueden estar sumando a... Pero, ¿cómo lo diría? Pues más lo pondría en una cuestión situacional, nuevamente. O sea, me regreso a esta parte de los factores de riesgo, más que otra cosa. O sea, si soy un paramédico, pues estoy en contacto con la muerte y hablo de la muerte. Entonces, si por ahí mi vecino me escucha que hablo de la muerte, pues como que va a ser normal, es parte de mi trabajo. Pero si dejo de hablar de eso y lo empiezo a llevar adentro, entonces ahí hay uno de los rasgos que les estoy mencionando, ¿sí? Constricción emocional. Llevar la vida emocional, el malestar sobre todo, hacia adentro. Llanto, tristeza, coraje, lo que sea, hacia adentro. Ya si me lo empiezo a tragar, ahí hay problemas. ¿Por qué? Porque en algún momento entonces va a haber otro rasgo, impulsividad. O sea, ahí sí, mi volcán va a explotar. Entonces hay constricción emocional y hay impulsividad. Hay desesperanza. Si ya hemos pasado como en promedio 14 años sin poder resolver, pues ya, o sea, como el perro bien condicionado, aunque le dejes la puerta abierta, no se va a salir. Ya no tiene fe ni ninguna nada, no hay esperanza, no hay sentido de vida tampoco muchas veces. Esos también son otros rasgos. Y la rigidez cognitiva, que tiene un poquito que ver pues con la desesperanza, es decir, pues ya no se puede.
y ya mi visión entonces es a una cosa nada más, como una visión de túnel, pues, ¿no? Esos son algunos rasgos, te digo, más que una estructura de personalidad, son ciertos rasgos o características que cualquier tipo de personalidad pudiera caer en ello en algún momento de su vida. Todos estamos expuestos al suicidio, pero el suicidio es de las pocas situaciones que es 100% prevenible, es decir, si vamos pudiendo identificar justo estos factores de riesgo, lo podemos evitar porque sí hay señales. O sea, estas menciones de me quiero morir, de me siento triste, de estoy cansado constantemente, pues claro que nos está diciendo que ahí hay malestar también. Entonces, el suicidio es 100% prevenible. Sí. Una de las formas sería, y creo que lo platicamos un día, hablar de él, ¿no? Un día creo que te pregunté qué es peor, no mencionárselo a alguien que creo que lo quiere hacer, porque a lo mejor si se lo menciono ya le estoy dando ideas, y no, porque seguramente ya traía la idea, es más bien abrir la posibilidad a que tenga con alguien, quizás no ha tenido ni con quién platicarlo. Entonces el suicidio es mejor hablarlo que no hablarlo tanto. Tal cual. Si tengo ganas de, o la idea de, o creo que alguien cercano a mí lo estoy viendo medio sospechoso, como que ya lo anda pensando. Entonces, como en esta desestigmatización o ruptura de estos tabús, sería, hay que hablar de eso. Si quiero suicidarme, o creo que alguien se quiere suicidar, decirlo en voz alta. Totalmente, esa es la instrucción, sí, porque un mito es justo, si hablo le doy ideas. No, todo lo contrario. Si no lo iba a hacer, ya que se lo dije, ahora ya lo va a hacer. Sí, no, es hablar para darle oportunidad a la persona de que saque esa angustia. Porque sí, probablemente al padre no se lo va a decir, porque hablo, digo ejemplos, pero que tienen que ver con la realidad o con la práctica profesional que yo he tenido. O sea, a lo mejor le va a poner una tunda al papá si le dice que pues, se quiere morir, porque pues cómo no apreciar todo lo que le doy, por ejemplo. Sí. O si le digo a la mamá, pues imagínate, se va a morir en drama, le va a dar diabetes y no va a aguantar, entonces tampoco lo digo. Entonces se carga con el malestar nuevamente y no se expresa. Entonces cuando llega una persona que puede establecer ese vínculo de confianza, que esa persona no juzga, que valida emociones, entonces el malestar se empieza a vomitar, la angustia se empieza a sacar en ese relato y entonces sí, se rompe como esa burbuja del elefante en la habitación del que no se está hablando, ¿no? Y total. Creo que esto rompe también esa posibilidad de cuando la gente dice, ay, pues fue algo totalmente inesperado, nunca lo vimos venir, de fulano, ay, pero él, ¿cuándo? Si nunca uno se lo había imaginado. Y es, pues sí, nunca se habló de eso. Pero estaba en el cachete. No hubo esa cercanía ahí, y se tenía casi ahí enfrente de uno. Entonces, en la parte de, es prevenible, si lo estoy planeando o me pasó por aquí la idea, mejor decirlo, contárselo a un amigo, aunque me vayan a regañar, aunque se vayan a espantar y todo, ya es poner el tema sobre la mesa y ya pone estos warnings, ¿no? O estas banderitas de alerta también para que los demás sepan si eso se está incrementando, ¿no? Y también saber qué tanto alarmarse, ¿no? En vez de creer que se van a indignar y vamos a tener un rechazo y aquí el chiste es no guardárselo, ¿no? Sí. Ni tampoco creo que alguien nomás lo va a hacer. Y lo segundo decía, si me encuentro o si me descubro a mí o a alguien cercano a mí hablando ya más de lo normal, de la muerte o de me quiero morir, o hay gente que hasta lo dice como si fuera ya una frase coloquial bien dicha, y siempre digo, cuidado con lo que dicen porque las palabras tienen mucho poder. Cuando a alguien le pasa algo de, ay, se me acabó la pila, ay, Diosito ya llévame, ¿no? Ahorita está muy de moda, Diosito ya llévame, cositas así, y que bueno, podría ser de broma, y ya vemos si está cambiando el tono, el contexto, el nivel de en serio me quiero morir. Y mucho también estar pendiente entonces si esta presión o postura que la persona tiene ante el futuro es desesperanzadora, la humanidad ya se va a acabar, no vale la pena vivir, ¿para qué lo hago ya? ¿Para qué lo intento? De seguro voy a fracasar. Entonces si le vemos no sé si llamarle pesimismo, negatividad, falta de fe, esperanza, esa parte también sería un signo de alarma. Sí, focos rojos. Focos rojos o factores de riesgo. Ok, y una pregunta que nos hacían mucho también en cuanto a los familiares, o sea, ¿qué hago si ya vi que mi familiar es el que trae esa idea? Porque si soy yo, bueno, pido ayuda, me acerco a estas líneas que vamos a compartir también aquí de prevención, del suicidio, etcétera. Pero ¿qué hago si es mi familiar y sobre todo
que ahí nos conflictúa se está amenazando con quitarse la vida a alguien que yo quiero y que me dolería mucho que lo haga, y al mismo tiempo no puedo meterme en él y controlarlo y evitar que lo haga, ¿no? Entonces nos preguntaban mucho qué hago si tengo un familiar que es más, voy a decir que estoy seguro que lo está planeando hacer, él no lo acepta o él no se quiere ayudar. ¿Qué pueden hacer las personas? ¿Se puede hacer una intervención? Luego me preguntaban si es someterlo, anexarlo, o solo atestiguar su autodestrucción. ¿Qué puede hacer? Sí. ¿Qué puede hacer? A ver, voy a empezar desde lo legal, porque tal vez mucho va por ahí, o sea, y si le entro mal, o no le entro, ¿qué me va a pasar a mí también legalmente? Negligencia u omisión, o sea, esas son como las dos cosas que pudieran imputarnos. Omisión es decir, estoy viendo que me está diciendo que se quiere morir, estoy viendo que está tomando el cuchillo, estoy viendo y no hago nada. O sea, digamos que eso, un peritaje podría determinar, no sé, viendo el diario de la persona. Claro, de hecho sí, hay autopsias psicológicas. Exacto, si es un suicidio producto de una negligencia, un abandono, una irresponsabilidad de alguien. Sí, ahí nuevamente hablemos de nuestras emociones. Hagamos caso a esas expresiones de malestar. Entonces esa es la omisión. Y la negligencia precisamente es hacer algo de mala manera. Okay. Para eso pues me tengo que instruir, y nuevamente no es ser mago y tener la varita. Es saber metodologías muy específicas y aplicarlas de una manera correcta. Son sencillas y son accesibles para todos. Insisto en el primer auxilio psicológico, o sea, ahí ya pueden ustedes tener una forma muy clara de qué hacer, cómo hacer o qué no hacer, y qué sí hacer al intervenir una situación de crisis por suicidio. Sí. O sea, es el primer auxilio psicológico, puntualmente esa es la respuesta. Hay que saber identificarnos, insisto en esa parte. O sea, si yo no me siento preparado, si me estoy poniendo nervioso, no le entro. Vamos a buscar a alguien más que le pueda entrar. Y es generar ese discurso. O sea, ya tal cual en el acto es generar el discurso, escuchar, hablar, preguntar. Sí, me llama la atención en esta parte que decías de lo legal, en cuanto a que sí podría haber una responsabilidad de una persona sobre otra en un tema de un suicidio, por ejemplo, si no fue atendido, como decías tú, de negligencia. Ahorita me acordé de un caso de un consultante que ojalá vea el programa, aunque no voy a hablar muy bien de él, pero es que un consultante que estaba teniendo unas crisis de ansiedad muy fuertes, así marca diablo, de esas que yo llegué a vivir en algún momento de mi vida, que te mandan al hospital. Sí. Y le dije, compadre, necesitas atención psiquiátrica, ¿no? Y ahí el tema fue que fue algo así como de, mis papás no creen en eso. Literalmente me dijo, mi mamá es hippie, entonces no cree en esas cosas, son como del demonio, los medicamentos psiquiátricos. Y entonces pues no me da permiso de buscar atención psiquiátrica. Entonces, muy New Age, ¿no? La mamá. Entonces le digo, bueno, pero el que está viviendo la falta de aire, la crisis de ataques de pánico y todo eso, y se está volviendo loco, eres tú. Entonces tú sabes también qué tanto valorar ahí también esta parte de que entiendo que vives en casa de tus papás y es tu mamá, pero pues es tu salud también. Entonces ahí me recordó también que, bueno, no sé si más bien que lo esté viendo, ojalá la señora, ya ves si hay una responsabilidad también de alguien que está pidiendo ayuda, y puede haber una forma negligente de manejarlo, que es de, no, aquí creemos en las limpias, y ahorita con una limpia te va a curar tu riñón, ¿no? Entonces, aquí el tema de ansiedad es porque neurológicamente, químicamente ya estaba también muy desbalanceado y había esta atención médica necesaria. Entonces, sí puede haber negligencias de alguien que está pidiendo ayuda y está siendo mal atendido, ¿no? Sí, por supuesto, porque aparte si en este ejemplo de la ansiedad, pues muy probablemente tiene hipertensión arterial, probablemente tiene gastritis, colitis, estreñimiento, probablemente tiene pues mucha tensión muscular o dolores de cabeza. O sea, hay impactos a nivel biológico que tienen que ser atendidos y que no los podemos obviar. O sea, el espíritu no es el cuerpo. Entonces pues el espíritu trabaja a ese nivel y el cuerpo trabaja a ese nivel, y tenemos que saber atender también ese otro nivel. Insisto, los multiniveles que queramos imaginarnos, pues ok, está bien, pero hay uno biológico, uno psicológico y uno social que no podemos obviar. Sí, me permito tomar ese caso porque también justo me acuerdo que el Papa también tocaba este tema que hablábamos de la estigmatización,
que le decía que eso se iba a acabar cuando se dejara de estupideces, ¿no? Entonces también hay mucho este tema de que la depresión se cura o la ansiedad se quita cuando uno se deja de pendejadas, ¿no? Es como de, cree que uno se está haciendo güey o que es de, ya, cuando tú quieras echarle ganas o cuando quieras dejar de hacerte güey, vas a ver que solito eso se soluciona y pues no, eso es como, creo que también se puso muy de moda una mentalidad como de coaching y de psicología empresarial y mentalidad de tiburón, de como si fue una cuestión de decisión propia sacarme a mí mismo de un estado de depresión o de ansiedad, ¿no? O de crisis de suicidio también incluso, ¿no? Es que... ya, déjate de pendejadas, ¿qué es eso de que te quieren matar? Órale. Esas posturas, y yo no voy no estoy criticando, estoy describiendo lo que profesionalmente vivimos, pero ese tipo de prácticas, a mí me ha tocado trabajar brotes psicóticos. Por esa aplicación agresiva, violenta, de tienes que poder, a pesar de condicionantes de todo tipo, y tienes que poder. Entonces, eso también puede hacer que un sistema reviente, pues. Sí, definitivamente. Sí, entonces nos hablabas de que hay una parte legal en cuanto al tema del negligencia u omisión, ¿no? Eso pudiera ser, eso es lo que nos da miedo y pues no le entramos. Bueno, si desde un primer auxilio psicológico ejecutas, no pasa nada, porque tienes una metodología que te está respaldando. Y si tú en algún momento llega el juez y te dice, oye, ¿por qué hiciste eso? Está mal, pues tú le dices, mira, esta es la metodología, tiene este fundamento y por eso lo hice así. Y ahí tú ya te estás desligando. Hay que tener muy claro que cada quien pues es responsable de su propia vida. O sea, no nos podemos hacer responsables de la vida de otra persona. No, que le vamos a acompañar, que vamos a empatizar, que lo que tú quieras. Pero responsables no somos de la vida de alguien más. A menos de que sea un apoderado legal, a menos de que yo tenga hijos menores de edad y ahí sí yo sea el responsable. Y ahí nuevamente el tema de la negligencia, de no hacer caso a esas señales. Sí. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues esto creo que ya empiezo a redundar en ese mismo énfasis. O sea, es el primer auxilio psicológico, es el hablar, el escuchar. Que es la invitación a intervenir, porque yo me acuerdo que cuando en un curso de primeros auxilios nos hablaban también de esta duda legal de si yo veo a alguien que tuvo un accidente en la calle, ¿qué hago? ¿Le ayudo o no le ayudo? Y está la creencia, es que si le ayudo y algo sale mal, me voy a meter en una bronca. Entonces ahí nos decían, digamos que hay un respaldo ahí en el sentido de que pues no estás incurriendo en omisión, o sea, si tu forma de ayudar es tratar de jalarlo porque creías que ahí corría peligro de algo peor, y bueno, queda mal por el jalón o algo, fue tu intento de ayudar, o sea, tu no intervención hubiera sido peor, que, o sea, dejarlo ahí que se muera, que la forma en la que le intentaste ayudar con lo que estaba ahí, y en eso me refiero a los familiares, que no es alguien preparado, en tu caso, como decías, sí, tú ante el juez puedes respaldar tu protocolo, lo cual indican que no incurriste en una negligencia, ¿no? Pero el familiar la negligencia sería pues, no pedir ayuda, no avisar, no llamar a la ambulancia, al profe, al maestro, al psicólogo e ir llevando el proceso que implica, ¿no? Que también es una cuestión de constancia. Que se quede en casa. Que se quede en casa, porque muchas de las cifras se quedan adentro de casa. No llegan. Mal visto que la sociedad sepa que en mi familia alguien se suicidó. Sí, entonces mi hija pudo haber consumido un líquido tóxico y pues, ¿qué van a decir si me ven en el hospital con mi hija haciéndole un lavado de estómago? Entonces no vamos. Y ahí le curo a lo mejor con quién sabe qué, que me dijo quién sabe quién Sí, o se cortó o algo así, van a decir que soy mal papá, ¿no? Sí, y entonces se queda ahí adentro. Entonces esta parte del suicidio, por eso a veces se complica en cuanto a que implica mucho secreto, ¿no? Tanto de la persona que lo está viviendo, de la familia que lo pudiera estar experimentando y también decías ante la vista de los demás, ¿no? Correcto, sí. Y entonces la intervención sería, bueno, lo ideal es sí intervenir y luego ¿qué hago? ¿Puedo llamar a una línea de prevención y decir, un familiar mío lo quiere hacer? Sí. Se puede hacer así, o sea, yo hablar y decir, yo soy familiar de alguien y yo necesito ayuda, incluso yo no sé qué hacer con mi primo, con mi hermano, con mi papá. 3 pasitos bien claros: pregunta, escucha, conecta. Así, Quetzalcóatl Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología, porque también soy miembro de esa asociación,
tiene un programa, por ejemplo, y es pregunta, escucha, conecta. Preguntas sin juicio, abiertamente, escuchas lo que te dicen, permites que descargue angustia, entiendes la información y la naturaleza del conflicto y conectas con el servicio que pudiera requerir. Y eso puede ser desde hacer una llamada al 911 o hablar al, no sé, al centro químico donde hacen análisis porque pues, piensa que se infectó de VIH. O sea, pregunta, escucha, conecta. Esos 3 pasitos que son parte de un primer auxilio psicológico te van a permitir acompañar esa crisis, lo que la tienes que acompañar. El objetivo de acompañar una crisis es eso, pregunta, escucha, conecta. En el momento que conectas a la persona con los servicios que necesita, tú ya concluiste, no tienes nada más que hacer ahí. Y por conectar no tiene que ser con el doctor, el médico o la ambulancia, puede ser con Chonita, la de la tienda, porque ella lo sabe consolar. Ujú. O la mamá, o el papá, o el hermano, o el primo, o... Ujú. No, sí. Sí, ver a través de quién se puede hacer una conexión o conectar con esa persona que un poco o mucho de su estado puede tener que ver ya con un aislamiento profundo, Sí, ¿no? también. Uh-huh. Y bueno, ya son prácticamente ya 2 programas lo que logramos rescatar de esta conversación que se puso interesante para irle dando un cierre. Entonces hay estas instancias y tú nos dejarás entonces algún Claro que sí. link, contacto y eso donde las personas digan, ok, puedo intervenir ahí para pedir ayuda para mí, para un familiar, y ahí ya voy a tener orientación de un profesional donde me va a decir, como decías tú, desde si tiene que ir a hacerse un análisis o le Sí. conviene más, incluso de qué cosa le queda más cerca, pero con la confianza de que es algo, pues no sé, que va a ser atendido responsablemente, ¿no? Sí. Que no lo estamos mandando al huesero, nada más. Claro, exactamente. Sí, 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 por supuesto. Les vamos a dejar varias información. Digo, ya mencionamos algunas bibliografías, algunos libros. Les vamos a mandar algunos manuales de acompañamiento, de todos modos, Okay. específicos para ansiedad y para depresión también. Les vamos a mandar datos de contacto, por supuesto, y pues les mandamos también un material de primeros auxilios psicológicos en este contexto de una crisis por suicidio. Claro, sí, todo eso se los vamos a mandar y pues ahí está. Yo radico en Solidaridad Playa del Carmen, por lo tanto mucho de la información pues tiene que ver con este contexto. Quintana Roo. Tendremos, sí les pasaremos algunos números a nivel nacional, pero bueno, que sepan quienes están viendo este video que es mucho aquí en el sur, en Quintana Roo, lo que yo puedo aportarles. Sí, claro, sí, y sería esta aportación, pues digamos, como a nivel local y que de todos modos hay instancias nacionales también, Sí. ¿no? Hay como números incluso ahora por la contingencia hay un número oficial, digamos, a nivel nacional también que se puede llamar. Y bueno, por mi parte sí hay algunos temas en el tintero que quedaron que me encantaría si aceptas otra, más adelante otra entrevista para ahondar sobre todo la parte donde nos pedían muchos, tips y estrategias de qué puedo hacer justamente en este encierro que a veces sí digo, para poner un poco de humor a este tema, sí dan ganas de colgarse, no sí dan ganas de suicidarse, en el encierro ya estamos arañando las paredes y colgándonos de la lámpara, entonces pues en este tema de prevención digo, a lo mejor no llega a ese grado, pero habrá algunos que si ya estaban por ahí cerca, esto ayudó a que se incrementara todavía más, creo que la contingencia puso como una lupa en los temas de depresión, ansiedad y estrés, como si nos lo hubieran aumentado, ¿no? Los que ya éramos ansiosos de por sí, este tema de la incertidumbre del qué va a pasar, no, pues nos cae, pero como anillo al dedo, ¿no? Entonces, pues eso me gustaría si lo pudiéramos abordar en otra entrevista de qué estrategias puedo hacer, literal, como decíamos al principio de la palabra loco, para no volverme loco en el encierro de la contingencia. Creo que en esto hubo muchísima información muy clara, sobre todo para el tema del suicidio como tal, que también nos preguntaban mucho. Yo personalmente tengo consultantes que están pasando por esa situación, tanto a nivel personal como de familiares que están ahí, entonces por eso se me hacía muy importante y ojalá les sirva mucho a ellos en especial. Y no sé si hay algo más que tú nos quieras dejar como mensaje final de esta entrevista de tu parte. Sí, hablemos, abramos conversaciones, rompamos tabús, rompamos estigmas en la salud mental, en el suicidio.
hablemos simple y sencillamente. Y si ahorita estamos más encerrados, más aislados que antes, pues es más importante entonces poder conectarnos y hablar con la gente, sentirnos acompañados, identificados, o simplemente pues soy un bicho raro, pero también como el de aquí al lado y nos acompañamos en nuestra rareza. Hablemos, yo cerraría con eso, hablemos. Amigos de Espíritu Espiral, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta entrevista con Cherokee Mena. Como ven, el tema del suicidio es delicado, es complicado, pero como nos dijo hoy, hay que hablar de él, hay que ponerlo sobre la mesa y expresarlo. Es la intención de este podcast, seguir hablando, seguir acercando a ustedes información de su interés con respecto a la salud, con respecto al bienestar. Gracias por haber estado en una emisión más con nosotros. Los invito a que continúen conociendo a los invitados que tenemos preparados para ustedes. Síganos en Instagram, @espirituespiral, o envíen sus dudas, sus preguntas, sus anécdotas y comentarios a espirituespiral1@gmail.com. Por hoy me despido. Gracias a Cherokee, gracias Luis, gracias Ileana. Nos vemos pronto. Unidos creamos conciencia. Adiós.